Muy buenos amigos míos, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo la continuación de nuestro curso de física, donde estaremos estudiando la conservación de energía utilizando energía potencial y resolviendo el problema 7.55 del texto de Szymanski. Después de la intro, comenzamos. El problema 7.55 del texto de Szymanski nos indica que nosotros tendremos a un esquiador que va a empezar a deslizarse con una velocidad inicial igual a 0 a través de una superficie circular. Lo que nos pide el ejercicio es que nuestro esquiador naturalmente va a ir aumentando de velocidad y va a haber un momento en el cual se va a llegar a despegar de la superficie. Entonces, en sí, el objetivo de este ejercicio es poder llegar a determinar en qué punto pierde contacto con la superficie, o dicho de otra manera, poder determinar cuál va a ser el ángulo alfa en el cual vaya a suceder este hecho. Pero antes de comenzar, si estás pensando ingresar a la universidad y estudiar alguna carrera de ingeniería, te quiero comentar que voy a lanzar un curso de preparación y nivelación para el examen de ingreso. En este curso te prepararemos en todas las materias que necesitas saber para poder ingresar a la facultad. Estamos hablando de aritmética, álgebra, física, química, geometría y trigonometría. Así que no lo pienses más y asegura tu ingreso a la universidad con nosotros. Para mayor información y reservas te dejo en la descripción de este video el link de nuestro grupo de WhatsApp en el que te vamos a facilitar toda la información desde costos, horarios, fechas de inicio y demás datos. Ahora sí, comencemos. Para resolver este ejercicio vamos a aplicar el principio de conservación de la energía, en el cual vamos a analizar dos puntos del movimiento. Por ejemplo, voy a considerar este punto de acá, que vamos a llamarlo un punto 1, y este otro punto de acá, que vamos a llamarlo un punto 2. Entonces, lo que nosotros podemos plantear es que si no existe ninguna fuerza que añada o reste energía, la energía que tendría que existir en esos dos puntos tendría que ser igual. Es decir, la energía en el punto 1 tendría que ser igual a la energía en el punto 2. Entonces, comencemos con el cálculo de estas dos energías. Voy a empezar diciendo que la energía 1 sería igual a la energía potencial que estaríamos manejando. Para esto tenemos que siempre tomar en cuenta un nivel de referencia. El nivel de referencia que voy a considerar va a ser el siguiente. Vamos a considerar de nivel de referencia la parte del centro de nuestra curva, ¿ya? Entonces, con respecto a este nivel de referencia, nosotros tenemos que considerar a qué altura se va a encontrar nuestra partícula. Podemos decir entonces, a ver, vamos a hacerlo con un color amarillo. Podemos decir entonces que esta sería la altura total a la cual se encontraría nuestro primer estado, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que, como hemos dicho que va a ser el centro de nuestra curva, esta altura va a ser simplemente la altura denominada como R, ¿ya? Entonces podemos comenzar ya a calcular la energía en el punto 1. La energía en el punto 1 va a ser igual a simplemente la masa multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. Esta altura, recordemos, es la distancia desde nuestro sistema de referencia hasta el punto, que, como habíamos dicho, va a ser simplemente igual a nuestro radio R. Luego también podemos tomar en cuenta la energía cinética. Pero la energía cinética va a tener esta expresión, un medio de la masa por la velocidad en el punto 1 elevado al cuadrado. Y recordemos que el esquiador va a partir desde el reposo. Entonces estaríamos diciendo que la velocidad inicial que estaríamos manejando sería una velocidad inicial igual a 0. Entonces este término de acá se estaría anulando. Y es de esta forma entonces que podemos decir que la energía en el punto 1 simplemente sería igual a la masa por la gravedad multiplicado por el valor del radio. Ahora vamos a analizar la energía que se estaría manejando en el punto 2. Entonces, para esto yo puedo decir que esa energía en el punto 2 va a estar compuesta por, primero que nada, la energía potencial. Esta energía potencial va a ser la distancia que tendríamos desde esta posición hasta el punto en el cual nos encontramos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos calcular esta distancia? Nosotros podríamos decir que si proyectamos esto de manera horizontal hacia este lado, tendríamos un triángulo rectángulo, ¿no? Donde naturalmente este lado de acá, por ejemplo, el lado que tenemos en esta región de aquí, sería simplemente el cateto adyacente al ángulo alfa. Es decir, esa distancia tendría un valor del radio R multiplicado por el valor del coseno de alfa. Entonces, ese es el valor que nosotros tenemos que incorporar como la altura de nuestro punto 2. Entonces, vamos a realizar el reemplazo. Voy a decir que esta energía 2 va a ser igual a la masa
multiplicado por la gravedad y multiplicado por la posición, ¿no? Que en este caso sería simplemente igual a R multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Esta sería la energía potencial que tendríamos en nuestro punto 2. Naturalmente, para este punto ya el esquiador ya tiene una cierta velocidad, entonces también tenemos que considerar esa velocidad. Voy a decir que más 1/2 de la masa por la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado. Entonces, si reemplazamos ambas ecuaciones en el principio de conservación de la energía, tendríamos lo siguiente. Reemplazando estas dos, tanto la energía 1 como la energía 2, podemos decir que nuestra expresión tomará la siguiente forma. A ver, vamos a decir que la energía 1 simplemente es igual a la masa por la gravedad multiplicado por el radio. Esto será igual a la energía 2, que va a ser igual a la masa por la gravedad por el radio por el coseno de alfa, más 1/2 de la masa por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Lo que nosotros queremos determinar acá es el valor de este ángulo alfa en el cual se va a llegar a despegar. Naturalmente podemos ver que el valor del ángulo alfa es una de las variables que no conocemos. El valor del radio es otra variable que no conocemos, ya, pero posiblemente podría llegar a simplificarse. Y el valor de la velocidad 2 es otro término que nosotros no conocemos. Entonces, antes de poder utilizar esta expresión para determinar el valor de nuestro ángulo alfa, tenemos que calcular este valor de la velocidad 2, es decir, la velocidad que va a tener el esquiador cuando vaya a despegarse de la superficie. Para lograr hacer esto, nosotros podemos ayudarnos un poquito de un diagrama de cuerpo libre enfocándonos en la dirección tangencial y perpendicular a nuestra trayectoria. ¿A qué me refiero? Vamos a volver aquí a la parte superior. ¿Ya? Y aquí nosotros podríamos indicar que vamos a analizar dos ejes, un eje tangencial por acá y un eje perpendicular, que en este caso también estaría coincidiendo con este eje radial, ¿no? De acuerdo a esto, nosotros podríamos ya posicionar la orientación en la cual se encontrarían estos ejes, simplemente marcando el valor de nuestro ángulo alfa. Este ángulo alfa podemos decir que se encontraría en esta región de acá, ¿no? O de igual manera, si nosotros proyectamos algunos otros ejes, como los ejes horizontales y verticales, podríamos decir que este ángulo alfa en este lado por propiedad de opuestos por el vértice se encontraría en este costado y también se encontraría por este otro costado en la parte superior. Entonces yo voy a realizar un análisis de todas las fuerzas que se están generando sobre este cuerpo. Vamos a bajar esto un poquito entonces y voy a ir generando el diagrama de cuerpo libre. ¿Bien? Vamos a poner acá diagrama de cuerpo libre. Voy a poner con el color magenta los ejes normal y tangencial. Ese que sería el eje tangencial. Y este que sería el eje normal. Con amarillo los ejes que ya conocemos, los cartesianos, uno vertical y otro horizontal. Y como bien habíamos dicho, estaríamos manejando nuestro ángulo alfa en esta posición. Tendríamos el ángulo alfa por esta región, ángulo alfa y el ángulo alfa, ¿no? Ahora, en este diagrama de cuerpo libre tenemos que incorporar naturalmente todas las fuerzas que se estarían generando. Por un lado tendríamos el valor del peso, este peso que se encontraría en esta dirección, masa multiplicado por la gravedad. Ahora también debemos de tomar en cuenta que en todo el tramo anterior a este iba a existir una fuerza normal, una fuerza que iba a ser la reacción entre nuestro esquiador y la superficie. Pero estamos analizando el punto exacto en el cual el esquiador se empieza a levantar. Entonces, en el momento en que ya se empieza a levantar, no va a existir contacto entre los esquís y el terreno, la superficie. Por lo tanto, ya no va a existir una fuerza normal. Simplemente tendríamos esta fuerza del peso. Ahora, esta fuerza del peso nosotros podemos descomponerla en las componentes normal y tangencial. Para eso entonces podemos hacer lo siguiente, podemos agarrar y descomponer esto en estos dos ejes, en la dirección normal y en la dirección tangencial. Por acá y por acá. Naturalmente el ángulo alfa se encontraría en esta región. Entonces yo podría decir que tendríamos en la dirección normal la fuerza del peso multiplicado por el coseno de alfa. Y en la dirección tangencial tendríamos el peso multiplicado por el seno del ángulo alfa.
Ahora, una vez que nosotros tenemos esto, tenemos ya nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos que entender que al estar circulando por una trayectoria curva, nuestra partícula va a tener dos aceleraciones, va a tener una aceleración tangencial y va a tener una aceleración normal, ¿ya? Ahora, a nosotros lo que nos va a importar inicialmente es el valor de la aceleración normal, ya que esa aceleración normal va a ser la aceleración que va a estarse generando en la dirección de nuestra componente normal, es decir, el peso multiplicado por el coseno de alfa. Entonces podríamos decir que la sumatoria de fuerzas en la dirección normal tiene que ser igual a la masa multiplicado por la aceleración normal, ¿no? Ahora, si nosotros reemplazamos valores, podemos decir que en la dirección normal solamente tendríamos la fuerza del peso multiplicado por el coseno de alfa, es decir, mg multiplicado por el coseno de alfa. Esto sería igual a la masa por la aceleración normal. Pero recordemos que esta aceleración normal también se la puede expresar en función de nuestra velocidad. Es decir, esta aceleración normal sería igual a simplemente el valor de la velocidad tangencial que estamos registrando en ese preciso momento elevado al cuadrado dividido entre el valor del radio. Hay que recalcar, esta velocidad es la velocidad en ese preciso momento. Estamos diciendo en el punto 2. Por tanto, podemos decir que va a ser la velocidad 2 elevado al cuadrado. Reemplazando esto en nuestra expresión de las fuerzas en la dirección normal, podemos decir que, voy a simplificar esta masa con esta masa. Tendríamos g por el coseno de alfa, va a ser igual a la aceleración normal con un valor de v2 elevado al cuadrado, esto dividido entre el valor del radio. Y de aquí es que nosotros podemos determinar el valor de nuestra velocidad 2. Esta velocidad 2 elevado al cuadrado va a ser igual a g multiplicado por r multiplicado por el coseno de alfa, que era una de las variables que nosotros necesitábamos para poder utilizar la ecuación de la energía. Entonces vamos a retomar esta expresión. Recordemos que la expresión decía nuestra masa por la gravedad por el radio va a ser igual a todo esto, ¿no? Entonces, reutilizándola, voy a decir lo siguiente. Tendríamos nuestra masa por la gravedad multiplicado por el radio va a ser igual a mg por r por el coseno de alfa. Esto más un medio de la masa por la velocidad 2 elevado al cuadrado, que es g por r por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Entonces acá ya podemos ver algunos términos que son homogéneos en todas las expresiones, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el término mgr se encontrará en las tres expresiones, entonces podemos simplificar. Y de esta manera entonces obtendríamos la expresión que dice que 1 va a ser igual a coseno de alfa más un medio del coseno de alfa. Simplificando un poco, podemos decir que 1 va a ser igual a 3 medios coseno de alfa. Coseno de alfa entonces sería igual a 2 tercios. Y el valor de este ángulo alfa sería simplemente igual al arco coseno de 2 tercios. Que si nosotros calculamos esto, podemos decir que el valor de nuestro ángulo alfa tiene un valor de 48.18 grados, que sería la respuesta a nuestro ejercicio, es decir, la posición para la cual el esquiador va a levantarse, va a despegarse de la superficie del terreno. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Y como siempre, no se olviden que cualquier duda o pregunta pueden dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaremos subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.